Ujú. Vamos a ver cómo es la cosa aquí. Buenas tardes. Ok, ya por lo menos está un joven aquí que se llama Douglas Bellorín. Buenas tardes. JCM, Carlos 1939, 6565 Papa se ha unido. Buenas tardes, Douglas Bellorín. Saludos. Son las 6:06. Yo creo que en un minutico puedo empezar a dar este live hablando de geopolítica para Venezuela. Juan Aragón, 398 se ha unido. Buenas tardes. Sergio se ha unido. Iván José Andrea. Buenas tardes. Santos Olivro, Juan Diego Reyes Candela, Mardela, Isaías. Buenas tardes. Carmen Ramírez. Dígame si se escucha y se ve bien, por favor. Saki se ha unido. Carlita, Armin, Deis Ilseadore. ¿Alguien me puede decir si se escucha y se ve bien, por favor? Otiliano. Meleida Estaba saluda, se ha unido Otiliano Norelli Silva, Félix Armas, Alberto Hernández, Marisela. Nadie me responde si se ve y se escucha bien. Saludos, soy yo, el carpintero, saludos el carpintero, el fotógrafo. Nena Camargo, Solángel Montes. Esa sería la jovencita con la que estuve hablando. Nadie me ha dicho si se oye y se ve bien. Parece que hay gente que pasa por aquí y luego se sale, no sé. Ildemaro saluda. Se escucha bien, ok. Douglas Bellorín, gracias, joven. Ok, vamos a ver cómo hago para cambiar la camarita y que se vea la pantalla de la computadora para iniciar el asunto de esto. María Josefina, Hilda Suárez, Pantera se ha unido, Rodrigo Marín, Nelson, Aldrin Saras, ese muchacho lo conozco yo, Isnaura, Mili Rodríguez, Manuel Robles, Yuwil Imbepsa. Hola Yuwi, buenas tardes. Abuelita, se ha unido abuelita, fíjate tú. Franz se ha unido. Bueno, vamos a ver cómo hago yo para cambiar la camarita de esto. Porque antes me salía y ahora no lo veo. Más. Encuesta y dibuja, guía, cofre, regalo, girar cámara. Venga. Ok. Esta es la pantalla y habíamos quedado en esto. Las características y el concepto de geopolítica que yo acuñé en el año 2014. Yo soy profesor de geopolítica desde el año 2010, pero tuve que estudiar para llegar a un punto en el cual yo construyera mi propio concepto de geopolítica. Y lo terminé alrededor del año 2012, pero esta presentación es del año 2014. Yo entiendo que debe ser actualizada, pero como esto es más o menos informal y mi intención es compartir esto con cualquier venezolana o cualquier venezolano que le interese estudiar un poco o analizar un poco la realidad desde la perspectiva de la geopolítica de Venezuela, para Venezuela, bueno, entonces lo pongo los lunes a las 6 de la tarde
Y yo creo que si este no es el último que haga a las 6 de la tarde del lunes, será el penúltimo, si no termino a las 7 de la noche del día de hoy con las láminas. Habíamos hablado la última vez hace 2 semanas, porque la semana anterior se dedicó exclusivamente para la situación entre Irán e Israel. Y yo me imagino que dentro de un ratico hablaré algo de eso, actualizando el asunto. Pero quiero finalizar con esta presentación, con estas láminas. La semana pasada estuvimos hablando de Karl Haushofer, de Alemania, quien fue, digamos, el autor más concreto de la escuela alemana de geopolítica. Recordemos que antes de él estuvieron Ratzel y Ritter, pero ya eso lo vimos hace 2 semanas, 3 semanas. Hablamos de Mahan, hablamos de Mackinder, y estuvimos hablando de esto la semana pasada porque se decía que era posible que se cerrara el estrecho de Hormuz. Y por eso usamos esto. Pero vamos a empezar por aquí para luego llegar a esto, a esta lámina y las siguientes. La geopolítica desde nuestro espacio y desde nuestra historia. Vamos a ver. ¿Alguien ha dicho algo aquí? Nadie hace un comentario. Los saludo a todos. A Josefina, Edgar Alvarado, a Yuwi, en fin. Empecemos entonces. Son las 6:12. Debemos terminar a las 7. Haushofer es el caso emblemático de la reflexión y la aplicación de los contenidos en la disciplina geopolítica. Recordemos que ya en el siglo XIX, por aquel sueco que trabajaba en una universidad financiada por alemanes, estamos hablando en Suecia, la Universidad de Göteborg, acuñaron conceptualizaron el término geopolítica por primera vez, pero Haushofer fue quien se adentró más dentro de la escuela alemana. Haushofer viajó como militar y como diplomático a muchos países, entre los que están o estuvieron Japón, Corea, China e India. Adaptó mucho de lo visto allí a la ideología nazi. Es necesario recordar para quien lo conozca o informarle a quien todavía no lo sabe que el hombre del bigotito, y por razones de seguridad en estas redes sociales, en estas plataformas, no es prudente llamar por su nombre de pila y su apellido al hombre del bigotito, que fue el Führer alemán, porque tumban los videos, los quitan, los desactivan, en fin. Y yo no quiero tener ningún problema en ese sentido. Antes de que se uniera el austríaco, que era pintor más o menos, él intentó desarrollar su carrera como pintor y en las escuelas de arte no lo aceptaron porque no tenía la calidad suficiente, vamos a decirlo así. Eso es un asunto en el cual no me voy a meter mucho. Participó en la Primera Guerra Mundial, llegó a sargento de comunicaciones, es decir, era mensajero, y fue reclutado, fue absorbido por el movimiento del Partido Nacional Socialista Alemán. Y él no fue quien inició ese partido, sino que lo reclutaron, digamos así, y vista su pericia, su astucia, en Venezuela se diría que fue un hombre muy zamarro, en el llano venezolano hablan de esa categoría, zamarro, muy, muy inteligente, pero no muy preparado. Yo no lo voy a catalogar ni a calificar, estoy dando datos históricos. Cuando uno hace análisis geopolítico, tiene que tratar de conservar la compostura y analizar objetivamente todo. No importa que tengamos nuestras inclinaciones, nuestras pertenencias. Bien, nosotros somos venezolanos,
quien sea venezolano que esté observando esto y quienes no lo sean, que sepan por favor que esto que hago es con la intención de analizar la realidad desde los intereses de Venezuela. Entonces el hombre del bigotito fue reclutado por personas como Haushofer. Y en la foto que observan allí aparece el general Haushofer con el militar que años después sería el edecán del hombre del bigotito, llamado Rudolf Hess, que fue muy cercano a Haushofer, y él se escapó cuando entendió que el camino que había tomado la guerra no era el mejor y buscó la paz, buscó un entendimiento con Inglaterra, incluso antes de que Estados Unidos interviniera en la Segunda Guerra Mundial. Haushofer desarrolla su teoría aseverando la importancia para un Estado acerca de la relación entre espacio y población para su existencia. Recordemos también que estos científicos, que estos pensadores vinieron analizando la realidad desde la perspectiva clásica griega y desde la perspectiva del racionalismo y el liberalismo que se generó a través de los siglos, pero vienen sobre todo desde los naturalistas griegos. Por eso le da importancia a la relación entre espacio y población para su existencia. Le dio una nueva visión a la teoría geopolítica con respecto al concepto de Lebensraum, agregando una nueva, Blut und Boden, es decir, sangre y suelo en alemán, lo que la equipara con el concepto del destino manifiesto de los norteamericanos. Es decir, una alta idealización de la identidad. Me pasé, caramba, cometí un error. Bien, esta lámina iba antes. Haushofer fue militar, geógrafo, político, nacido en Baviera. Es un caso especial en el estudio de la geopolítica. Participó en varias campañas, incluida la Primera Guerra Mundial. Fue uno de los ideólogos del inicial movimiento nazi, incluso antes de que el hombre del bigotito se afiliara. Amigo personal de Rudolf Hess, fue profesor de la Academia de Guerra de Baviera, catedrático de la Universidad de Múnich o München, y fue fundador de la primera revista de geopolítica del mundo, de la historia, en 1924. Y fue presidente de la Academia Alemana. Luego, entre los años 1934 y 1937. Él viajó por Oriente, por el lejano Oriente, y se trajo mucho del pensamiento oriental, entre los cuales están él y otros que lo acompañaron, alemanes, militares alemanes, la svástica o cruz gamada, que es un reverso, digamos así, de una imagen que viene del Tíbet. Y luego los ideólogos alemanes le dieron sustento ideológico prácticamente de la nada, pero necesitaban un asidero, y entonces hicieron una combinación de varias culturas alrededor del mundo, sobre todo de la védica, de la tibetana y por supuesto de la nórdica, y constituyeron toda una épica al respecto. Haushofer fue uno de las mentes avanzadas que utilizaron eso para darle el ideario alemán. Luego vienen otros autores, entre los cuales está, por ejemplo, Pinochet, el asesino dictador de Chile. Llegó a general estudiando y fue el primer militar chileno que escribió acerca de la geopolítica. Es decir, nosotros no nos podemos enamorar de los autores, lo he dicho muchas veces, tenemos que estudiarlos a todos. Un autor mexicano famoso, Alberto Escalona Ramos, y mi concepto. La geopolítica es la ciencia en la que intervienen contenidos de geografía política, filosofía, historia, ciencias políticas,
económicas, sociales, militares y en general culturales, todas en acción conjunta y concomitante. Sirve al órgano decisor al planificar y decidir cursos de acción estratégicas con arreglo a objetivos determinados y concretos, susceptibles de verificación en el mediano o largo plazo. Ese es el concepto que yo acuñé desde el año 2012 al año 2014. Es susceptible de actualización, por supuesto. Pero mi concepto, todo el mundo debería tener su propio concepto de geopolítica. Luego vienen las características. Por lo tanto, la geopolítica es dinámica, compleja, estratégica, orientada a circunstancias nacionales e internacionales, deductiva, modelística y prospectiva. En el curso de geopolítica que yo doy a nivel de maestría en seguridad de la nación, explico y analizamos todas esas características, pero en esta plataforma y en este live, en este en vivo, no tiene sentido hacerlo, no tenemos tiempo para eso. ¿Cuáles son los objetivos de la geopolítica en general? Analizar desde la perspectiva de las ciencias intervinientes, ya la mencionamos, la realidad del orden internacional y sus movimientos y cambios continuos. Dotar al órgano decisor, es decir, al gobernante, de la asesoría y la estrategia requerida para la correcta toma de decisiones en el campo requerido, guiándolo en la conducción política interna y externa. Definir las políticas del Estado en áreas de interés geoestratégico. Si bien la geopolítica es reconocida como ciencia en tiempos recientes, el objeto de estudio de las diversas disciplinas y ramas del saber desde tiempos inmemoriales se vienen aplicando. Es decir, la geopolítica se aplica desde antes de llamarse geopolítica. Otros la pueden llamar relaciones internacionales y de diversas maneras a través de los siglos. Aún así, desde finales del siglo XIX y durante el siglo XX y ahora en la actualidad, en el siglo XXI, se reconocen 4 escuelas desde que se instituyó como disciplina. La primera, la escuela alemana. La más larga en el tiempo de las actuales, la escuela inglesa. La más efectiva en los momentos, la escuela norteamericana. Y la que, sobre la cual las 3 anteriores centran su interés, la escuela rusa. No tengo tiempo de explicar lo que acabo de decir, pero más adelante podemos hacer un comentario. Acerca de las escuelas geopolíticas, sin embargo, el desarrollo de estas escuelas no es un hecho espontáneo o producto de la evolución de las ciencias en general. Es producto del afán expansionista de las llamadas potencias mundiales, que en reconocimiento y aplicación de políticas de dominación en el tablero de ajedrez mundial, valoraron la importancia de la misma para el logro de los fines descritos en este curso. ¿Cuáles son entonces los objetivos de la geopolítica más allá de lo meramente, vamos a denominarlo, más allá de la adjetivación de los objetivos? Vamos a hablar de la Realpolitik, que también es un término alemán, por cierto. Cuando se es un actor geopolítico hegemónico, como las escuelas geopolíticas que acabamos de nombrar, las primeras, la alemana, la inglesa, la norteamericana y la rusa, el objetivo, además de lo anterior, el objetivo de la geopolítica es apropiarse de todos los recursos posibles en todos los lugares posibles, con la excusa, hasta para ellos legítimamente según su visión superior, o hasta justificada por la providencia, recordemos al destino manifiesto de los norteamericanos, sin óbice, es decir, sin cortapisa de los medios para conseguirlos, solo de la manera más eficiente posible. Y entonces nosotros podemos observar cómo estas potencias han utilizado la guerra y la seducción también, o la guerra híbrida, digamos así, para lograr sus objetivos. La geopolítica desde los intereses de nuestra historia. Aquí voy a girar la cámara y voy a ponerme durante unos minutos
en pantalla. Lo que se ha dicho aquí por esta vía, no me gusta decir canal, porque esto no es un canal, esto es un programa, una aplicación en la cual uno habla y hay otros que escuchan. Saludos a Ildemaro, Juan Márquez, a todos los que estén aquí. Yo no sé en realidad quiénes son, conozco a algunos que están allí. Y no tengo el propósito yo lo he dicho siempre, no tengo el propósito de ganar seguidores y llegar a 1 millón. El número no es lo importante. Lo que es importante es el mensaje. La intención última es el mensaje. Y esta es analizar la perspectiva venezolana de la geopolítica para nuestros intereses. Vamos a ver ahora las láminas que se dedican al estudio de la geopolítica para Venezuela. Entonces le doy aquí a esto, girar cámara. Muy bien. La geopolítica desde nuestro espacio y desde nuestra historia. Aquí podemos observar un área que se describe como hinterland o espacio alimentador, y tenemos el heartland aquí, que es el lugar donde se asienta el órgano decisor, es decir, el gobierno del país. Aunque nosotros estemos propulsando el gobierno de todos, gobierno comunal, siempre va a haber desde el punto de vista de la geopolítica un órgano decisor. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Comencemos. La primera persona que humildemente le dedico yo en orden de importancia a la geopolítica desde Venezuela es a Sebastián Francisco de Miranda, mejor conocido como Francisco de Miranda, pero pocos lo mencionan por su nombre de pila, que era Sebastián Francisco de Miranda, con su proyecto Colombia. Por eso que Colombia se llamó Colombia, y por eso Simón Bolívar fundó la Gran Colombia, cuyo nombre utilizamos, esa denominación, para diferenciarla de lo que queda de la Gran Colombia, que no queda nada, queda uno de sus estados, de sus provincias, en realidad de sus departamentos, que era como se llamaba en los tiempos de Bolívar, que es lo que es ahora Colombia, era la Nueva Granada. No tiene ni siquiera Panamá, que formaba parte de la provincia de la Nueva Granada, y que lo separaron los norteamericanos justo antes del siglo XX. ¿Qué constituye el proyecto de Colombia? Miranda participa en todos los frentes importantes que cambiarían el curso de la historia de los estados modernos. Eso es muy importante de reconocer. Él participó en los 3 grandes cursos de la historia. Estuvo en la Revolución Francesa, estuvo en la corte de Catalina la Grande, de la madre de Rusia, estuvo en la Revolución Norteamericana. Eso en sus tiempos fue la constitución de lo que se conoce ahora, en la segunda mitad del siglo XIX, como los estados potencia modernos. Él, desde que nació en 1700 y tanto, le dio la vuelta al mundo prácticamente. Estos estados modernos son la Revolución Norteamericana, la Revolución Francesa, Rusia bajo la zarina Catalina la Grande, Gran Bretaña vivió en Londres, tratando de influenciar ante ellas para la independencia de las colonias españolas. Fue el primero en referirse acerca de la idea de una nación de habla hispana en América. Bolívar lo logró en Sudamérica, pero la idea fue de Miranda, con el proyecto Colombia. Por eso es que, lo que acabo de relatarles, pues, el proyecto de Bolívar en 1819, justo con el Congreso Constituyente de Angostura y la víspera, el famoso discurso de Angostura, fue la que creó la Constitución, que aún está, por cierto, en Bogotá, escondida en un sótano, en un archivo, y que no suelen mostrarle a nadie.
Perdón, ¿por qué? Porque está firmada por venezolanos, entre el primero Bolívar. ¿Qué les parece? Bien, después de Sebastián Francisco de Miranda, por supuesto, Simón Bolívar y la geopolítica. El Libertador realiza un estudio minucioso de la historia universal, de las diferentes escuelas de pensamiento y de los grandes autores en las más diversas ramas del saber: filosofía, historia, política, geografía y literatura. Y lo hace al mismo tiempo que planifica y ejecuta campañas militares y civiles. Esto queda plasmado en sus escritos, particularmente en 3 grandes documentos y en un evento histórico: el Manifiesto de Cartagena de 1812, la Carta de Jamaica de 1815, el Discurso de Angostura en febrero de 1819 y el Congreso Anfictiónico de Panamá, que se convocó desde el año 1824 y se dio, o mal se dio, en 1826, porque fue un fracaso lamentablemente. Esos son los precursores de la geopolítica venezolana. Luego de Bolívar y luego de Miranda, Venezuela entra en un vacío en cuanto a la geopolítica. Hubo todo un periodo de oscurantismo en cuanto a geopolítica. Solamente hubo momentos en los que Venezuela tuvo la intención de tomar decisiones y fueron un fracaso. Les voy a explicar eso. Después que Venezuela se independiza, con Bolívar a la cabeza, con Colombia la Grande, fracasa el proyecto de Bolívar. Eso hay que decirlo, hay que entenderlo, hay que reconocerlo. Y Bolívar muere angustiado, muere defraudado. Todos conocemos esa parte de nuestra historia y conocemos esa parte de la historia de nuestro libertador. Y entonces Venezuela dejó de tomar sus propias decisiones. Se separa Venezuela, producto del movimiento de la Cociata, ejecutado por Páez, promovido por las oligarquías de Valencia y de Caracas, y entramos en una especie de vacío histórico. Y Venezuela no vuelve a tomar decisiones por sí misma, nunca más. De hecho, el asunto del Esequibo, de nuestra Guayana Esequiba, sucede durante ese periodo. Hay un gobierno que trata de rescatar la unidad nacional con el general Cipriano Castro, pero este es suplantado por su compadre Juan Vicente Gómez y estuvo 27 años en el poder. Y Gómez entregó el país, lo unió, lo conformó el ejército, le dio una imagen, una estructura, está bien, pero entregó el Estado, lo entregó a los capitales exteriores y a los intereses de los Estados Unidos. ¿Cómo? De diversas maneras. La más famosa, entregando las primeras concesiones petroleras por periodos de 100 años, cobrando el 1% por regalías e impuestos. Díganme ustedes si eso no es entregar el país. Se convirtió en una hacienda, Venezuela, la hacienda de la familia Gómez. Le tocaría luego al general López Contreras deshacer mucho de eso. Pero esto es una presentación de geopolítica, no de historia, aunque la geopolítica, por supuesto, se nutre de la historia, y para saber de geopolítica hay que estudiar la historia, hay que estudiar la geografía, hay que estudiar los aspectos culturales de la ciencia. Todo es cultura. Toda producción del ser humano es cultura. Todo lo que tenga intención. Y a veces hasta las manifestaciones que uno pasa por desapercibida también son culturas, pero tampoco vamos a hablar de eso. Bueno, en fin. Entramos en ese vacío histórico y volvemos a la pantalla. Ya va. Durante momentos de nuestra historia, por ejemplo, cuando Isaías Medina Angarita, en 1945, cuando estando en el Congreso de los Estados Unidos, le informó al Congreso de los Estados Unidos
que te iba a aplicar una política del 50-50. Esto es, cobrar lo mismo que las operadoras. 50-50 en inglés, como debes saber, por supuesto, significa 50-50. Por esa razón lo tumbaron, lo derrocaron. Por esa razón, no otra. Marcos Pérez Jiménez, que fue uno de los que derrocó a Medina Angarita, después derrocó a la parte civil que se complotó con ellos, los comandantes, que fueron los miembros de un pequeño partido que no pasaba de 20.000 en esa época, de 20.000 militantes, que era Acción Democrática. Él tumbó luego al gobierno de Gallegos, y cuando quiso tomar decisiones por sí mismo, entre el 54 y el 58, también los Estados Unidos decidieron sacarlo del poder. Y regresaron a quienes los norteamericanos habían aceptado que tenían que sacar. Así es la historia. Volvemos a la pantalla. ¿Por qué digo todo esto? Por esto. Venezuela no ejercía por sí misma las directrices en esta materia geopolítica desde hacía mucho tiempo. Fue con la asunción del comandante Hugo Chávez Frías que el Estado venezolano asume su propia conducción desde varios aspectos y niveles, de acuerdo a la naturaleza de la relación en cuestión. Esto dio lugar a una nueva realidad en las relaciones internacionales, lo que originó una nueva dinámica que se expresó tanto en este país como en países de la región. Es decir, con Chávez se crearon nuevos organismos de integración. Y además de eso, una nueva concepción, la nueva geopolítica del petróleo. Asimismo lo denominaba Chávez. Y entonces vamos a los objetivos que se trazó el Estado venezolano cuando volvió a tomar decisiones, vamos a decirlo de una forma eufemística, desde Caracas. Porque las decisiones antes de Hugo Chávez se tomaban, si eran en términos financieros, en Nueva York, en la Bolsa de Nueva York y en la sede de los grandes bancos de Estados Unidos. Si eran en materia energética, es decir, si tenía que ver con PDVSA o en los tiempos de antes de llamarse el holding como tal, Maravén, Lagovén, Corpovén y las demás anteriores a ella, se tomaban en Houston, Texas. Y si eran decisiones en materia política, se tomaban en Washington. En todos lados menos en Caracas. ¿Cuáles son los objetivos que se trazó Chávez o que se trazaron con la geopolítica desde los recursos naturales más amplio que la geopolítica del petróleo? Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la cual tome cuerpo un mundo multicéntrico y pluripolar. Chávez ya hablaba de eso, que permitiera lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz del mundo. Aunque suene a discurso de respuesta de un Miss Universo o de Miss Venezuela, ¿qué quiere usted? La educación gratuita y la paz mundial. Es lo que dicen todas las mises. Y respetando todo eso, que yo no me voy a meter en problemas con las mises. Aunque suene ensoñación, lo que se quiere buscar con una política desde la paz es el equilibrio del universo, por supuesto. En concreto se forjaron bajo la égida del pensamiento de Chávez estos objetivos: fortalecer la alianza bolivariana, creando nuevas instituciones de unión latinoamericana, sobre todo. Organismos de integración, se dice cuando se estudia la ciencia. Repito, fortalecer la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, fortalecer el mecanismo Petrocaribe, y él lo creó como esquema de cooperación energética, consolidar la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, como espacio estratégico regional para la construcción del mundo pluripolar desde una perspectiva de la región nuestroamericana, como decía Bolívar.
impulsar y fortalecer a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, como mecanismo de unión de América Latina y el Caribe, fortalecer las alianzas estratégicas bilaterales con los países de nuestra América. Es decir, no solamente organismos de integración en conjunto de carácter supranacional, sino estrategias de alianzas bilaterales con países específicos. Y aquí están nuestros frentes o fachadas. Tenemos en el norte la fachada Caribe. Nosotros tenemos la mayor extensión del Caribe. Venezuela, y más adelante veremos nuestro mapa oficial antes de incluir la Guayana Esequiba. Tenemos el espacio, me refiero al estado Guayana Esequiba, porque la Guayana Esequiba siempre ha sido nuestra, antes zona en reclamación. Tenemos la fachada Caribe, tenemos la fachada Atlántica, porque nos permite nuestra extensión territorial de la Guayana Esequiba, tener salida al Océano Atlántico más allá del Mar Caribe, que está limitado por estas islas de las Antillas Menores. Tenemos la fachada andina con nuestros compañeros de ruta, digamos, nuestros países andinos, Colombia sobre todo, pero la línea de los Andes es una cadena montañosa que nace en el sur de América, en el extremo sur de América. Y la fachada amazónica, que compartimos con Guyana y con Brasil, y comparte en la piedra del Cocuy con Colombia también, en el extremo sur de Venezuela, donde compartimos la triple frontera. ¿Qué es la axiología de nuestra geopolítica? Desde nuestra geopolítica, de la venezolana, no solamente se debe analizar esta materia desde las fachadas o frentes, también debe hacerse de acuerdo a la naturaleza de la relación, porque no es solamente geográfico el espacio es cultural, es energético, es económico, es de educación, es de relaciones internacionales, desde diversos puntos de vista. Por lo tanto, repito, no solamente se debe analizar esta materia desde las fachadas o frentes, también de acuerdo a la naturaleza de las relaciones, energética, militar, comercial, ambiental, geográfica, social y cultural. Eso está descrito en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con los 7 grandes temas que se desarrollan en la misma. Son esos. Por lo tanto, de acuerdo a los valores y principios integradores, humanistas y socialistas, debe analizarse de manera holística, es decir, transversal, integral, para así poder planificar y asesorar al gobernante en este campo tan amplio y tan complejo. Porque tenemos que recordar siempre que podemos hablar mucho de historia y podemos echar muchos cuentos y podemos realizar muchos pensamientos profundos, pero si no lo llevamos a cabo, estamos haciendo la mitad del trabajo. Entonces, después de la última coma, viene la respuesta en la realidad, para así poder planificar y asesorar al gobernante en este campo tan amplio y tan complejo. El Esequibo es venezolano. Esta presentación es del año 2014 y ya humildemente este humilde autor terminaba la presentación con esta lámina. Ahora el mapa de Venezuela incluye, sin las líneas rojas, el espacio territorial de nuestro estado Guayana Esequiba, porque el pueblo venezolano libérrimamente, a través de un referendo aprobatorio, el 90 y pico por ciento, casi el 100% de los venezolanos que votamos, aceptamos entre todos que nuestra Guayana Esequiba es un estado más. Ya no era un territorio en reclamación o territorio federal, como se podía denominar antes, como en otras partes de nuestra república. La última lámina es el glosario de términos. Para poder entender la geopolítica, se debe comenzar
con un glosario mínimo indispensable. Y este glosario son estos términos que yo ubico, siempre con mucha humildad, pero con mucha asertividad. Geografía política, tenemos que saber qué significa la geografía política, tenemos que saber qué significa el término límite y el término frontera. No son lo mismo el límite que la frontera. El límite es la demarcación mediante la cual se señalan dónde están, hasta dónde llega la soberanía terrestre, aérea, marítima, hasta aeroespacial. Pero la frontera es el espacio en donde se hacen prácticas las relaciones con otros países. En las fronteras suelen haber instituciones tales como, por ejemplo, una aduana, un puerto, así sea terrestre o marítimo o fluvial, un aeropuerto, por ejemplo, puede constituirse en una frontera. ¿Por qué? Porque yo me bajo de un avión que despega en otro país y llego a cualquier aeropuerto de Venezuela, empezando por el más grande, Maiquetía, o la Chinita, o el de Valencia, o el de Barquisimeto, en fin, indistintamente. El de San Antonio del Táchira, por ejemplo, que está pegado a la frontera con Colombia. La frontera es distinto que un límite. Lebensraum, que es el término que se acuñó y que en alemán y que en castellano se llama espacio vital, Herland o Herland, que es el corazón de la Tierra, Hinterland, que es el espacio alimentador o zona o área pivote, el concepto de isla mundo, geoestrategia, política exterior, relaciones internacionales, su diversidad y contexto, saber qué es lo que acabamos de escribir en las láminas anteriores, ALBA, CARICOM, UNASUR, Petrocaribe, ONU, AEA, así pertenezcamos o no a ella. El concepto de unipolaridad y hegemonía versus el concepto de multipolaridad, que es lo que estamos tratando de promover estas naciones, por ejemplo, las naciones del BRICS. Venezuela ha sido invitada y no ha sido aceptada aún por Brasil, pero no ha sido invitada por los demás miembros. El término frente o fachada y el término escenarios. Y el término escenario es muy importante porque la geopolítica es una ciencia prospectiva. Y si es prospectiva y proyectista, entonces imagina, analiza escenarios posibles o busca que se den escenarios posibles. Por eso que una de las características de la geopolítica es que es prospectiva y dinámica. Muchas gracias por su atención. Pues bien, esta es la presentación de la geopolítica que yo hice en el 2014. Voy a cambiar la camarita. Aquí estoy yo. Vamos a ver si saludo a alguno. Gustav acaba de recibir la insignia de donador del top 3. No sé qué significa eso, pero saludos, señor Gustavo. Y Gustav le dio me gusta al live. Gracias, señor Gustavo. A quien quiera darle like, por favor, háganlo. Bellorín envió una rosa, muchas gracias. Ah, caramba, sonó chinazo, pero bueno, así es. El señor Bellorín también, y le dio el señor Douglas Bellorín, le gusta, muchas gracias. Háganlo porque TikTok, esto no es para ganar dinero, yo no estoy buscando eso, sino que así se amplía el cono, digamos así, pues, se proyecta más. Saludos, profe, ¿qué pasó con su invitada al inicio de la clase? Señor Darío José, saludos. Es que yo me equivoqué, la invité y yo no, por equivocación, una joven muy simpática, pero no era mi intención estar invitando a alguien porque ni siquiera la conocía. Yo no soy ducho en estas cosas tecnológicas. Yo mismo me digo a mí mismo, espero no quedar mal. Yo soy una especie de viejo dinosaurio con respecto a estas cosas. Pero bueno, manejo hasta donde puedo. Ajá. Esa jovencita no la conocía y le mando muchos saludos y todavía está por aquí. Darío José dice, pensé que era la invitada internacional. No, señor Darío José. No.
Miguel Contreras se ha unido, Arles se ha unido. Bien, si quieren escribir algo más, ya son las 6:50, nos quedan 10 minutos. Podemos pasar 10 minutos conversando acerca de, sobre todo, el escenario tan difícil que se está viviendo en Oriente Medio, la tregua, alto al fuego, yo lo llamo más bien tregua. Yo no creo que dure mucho el alto al fuego y que las hostilidades se van a volver a... En realidad nunca han cesado por completo. Y el escenario de Ucrania, Rusia está avanzando vertiginosamente por sobre el territorio ucraniano y se piensa que ese conflicto va a llegar al final este mismo año, quizás durante el verano, que ya empezó ayer o antes de ayer de este año. Mira, hay una cantidad de víctimas y de bajas, más de 1,5 millones se han contabilizado del lado ucraniano, más de 120,000 del lado ruso, que es un desbalance inmenso. Y lamentablemente yo creo que el escenario entre Irán y Estados Unidos, que es en realidad Estados Unidos e Inglaterra quienes están promoviendo un conflicto que pudiera escalar en Oriente Medio atacando Irán. A Irán desde hace años se decidió que se iba a tomar, que necesitaban tumbar el gobierno de los ayatolás. Y poco a poco han ido cumpliendo con esa misión. Los pensadores norteamericanos e ingleses hace años que decidieron que Libia, que por supuesto Siria, que la Franja de Gaza, que el Líbano, todos estos países estuvieran bajo la égida de Occidente. Incluso Irak e Irán. Y si tienen que conquistar Pakistán para lograrlo, lo harán, no lo duden. Y pueden tomar dos decisiones. O lo compran, cuyo intento se notó hace 2 semanas cuando el presidente de Estados Unidos almorzó con el jefe de la Fuerza Armada de Pakistán y no invitó al ministro de la Defensa ni al presidente de Pakistán o al jefe del gobierno, sino al jefe de la Fuerza Armada. Y lo peor del caso es que no hay conflicto interno en Pakistán. Los norteamericanos están interviniendo solapadamente en Pakistán para que tomen ciertas decisiones del agrado de los norteamericanos. Vemos cómo entonces en geopolítica hay países que son actores que no trazan ni proyectan su propia geopolítica, sino que la deciden por ellos. Aquí tenemos un caso. Provocar el escenario de conflicto entre India y Pakistán tuvo varios motivos o intenciones. Uno de ellos, debilitar la ayuda que en potencia se le podría dar por parte de Pakistán a Irán. Y cuando hablo de debilitar la ayuda, no es debilitar la Fuerza Armada de Pakistán, es convencer a Pakistán de no ser solidario o intervenir en un caso dado a favor de Irán. Y esa es la geopolítica de los conflictos. También hay que conceptualizar un término, si hablamos de geopolítica de los recursos, geopolítica de las relaciones internacionales, también se habla de geopolítica de los conflictos. Se provocan conflictos o se desactivan conflictos con la intención de buscar escenarios ulteriores. La geopolítica es una ciencia muy compleja, muy amplia, muy interesante, pero puede ser utilizada como toda la ciencia para fines correctos y para fines incorrectos, cuando, amén de utilizar otros términos, vamos a decir geopolítica para lo maligno, como está haciendo por ejemplo el gobierno de Israel, sostenido por los Estados Unidos fundamentalmente y por Inglaterra. A ver, dice Darío José, el fin último desde... ¡Ay, caramba! Se pasó. Dice, el fin último, mi perspectiva es debilitar posibles aliados de China. Muy bien, señor Darío José. Muy bien. No. Ahí puse una invitación a alguien
sin querer. Ahorita sale alguien aquí como invitado y no fue mi intención. Bueno, en fin. Señor Darío José, el fin ulterior de Estados Unidos es impedir que China desplace a los Estados Unidos como la primera potencia en tener incidencia por el resto del mundo. Se decía antes que habían dos superpotencias, que eran la Unión Soviética y los Estados Unidos. La Unión Soviética se desmembró, quedó la madre Rusia, digamos así, pero la madre Rusia, no, por muy potente que sea desde el punto de vista de las armas nucleares, ni su economía, ni su población, aunque tenga un extenso territorio, no va a tener la potencia económica que tiene los Estados Unidos y que menos va a tener China, y que China ya está casi que igualando a los Estados Unidos. China está muy cercano a producir, si no es que produce ya más que los Estados Unidos, y a tener un PIB, menor deuda, desarrollo económico, desarrollo educacional, desarrollo intelectual, desarrollo en salud, superior a los Estados Unidos y superior a cualquier otro país, incluso más pequeño y que se considere como desarrollado, como por ejemplo Noruega o Suiza, que tienen altos índices de no solamente calidad de vida, sino de estabilidad económica, estabilidad social, que se están desestabilizando, producto de sus propias decisiones, al, por ejemplo, haber ejecutado políticas imperiales sobre África, sobre Oriente Medio, y ahora están recibiendo una cantidad de población indeseada de ellos, por ellos, pero provocada por ellos mismos. No me voy a extender en este comentario, pero me imagino que se entiende lo que quiero decir. Pues China, Darío José, va a superar, se dice que para el año 2030 ya debe haber superado en todos los aspectos a los Estados Unidos. Los Estados Unidos no van a permitir eso. Y el fin último, desde la perspectiva del señor Darío José, es debilitar incluso a los aliados de China. Y eso pasa por desactivar los BRICS, minimizar la acción de los BRICS. Brasil, que se está volteando, ya Xi Jinping y Vladimir Putin declararon que no van a asistir a la próxima reunión del BRICS en Brasil. Y ellos asumen una postura con una excusa, que si agenda, dice Xi Jinping, o la posibilidad de que en el camino sea arrestado o intentar que le arresten a Vladimir Putin por aquello de que lo está persiguiendo la Corte Internacional de Justicia. Pero la razón, la causa eficiente, que diría el filósofo Planiol, yo cito mucho a Augusto Planiol, un filósofo, por cierto, de derecha, yo no soy de derecha, de la Ilustración francesa, que decía que todo en la vida tiene dos causas, cuando hablaba de la teoría de obligaciones: la causa aparente y la causa eficiente. La causa aparente es la que está en la superficie, y la causa eficiente es la que de verdad dota de la voluntad a quien toma una decisión. Bueno, esa causa eficiente de los chinos y los rusos de no ir a la reunión del organismo de integración que ellos están promoviendo tiene como causa la política que ha cambiado el gobierno de Luis Inácio Lula da Silva en Brasil. Le está dando la espalda al BRICS sin decirlo abiertamente. Y yo podría incluso que asegurar que incluso más allá, la palabra BRICS podría cambiar no solamente de la B, sino la I, de India por Irán. Están apoyando y no pueden permitir que caiga el gobierno de Irán, porque los próximos serían Pakistán y luego China y Rusia. 6:59. Pues bien, dice Susli, el de la India también es otro falso. La trampa de Tucídides. La estamos viviendo, dice Darío José. Darío José está informado. Bueno, estamos a punto, no la estamos viviendo, estamos a punto de comenzar a vivirla, señor Darío José. A pesar que la mayoría en Irán y Pakistán no son chiitas. Saludos de Víctor Orellano, saludos, Víctor.
Muy bien. ¿Qué más? La trampa de Tucídides. Tucídides fue un historiador que vivió durante la época del Imperio griego, y él se refirió, haciendo su papiro, porque no había libros en sus momentos, sus rollos de papiro, escribió la historia de la guerra del Peloponeso, aquella famosa guerra que dio origen a las Olimpiadas, bueno, entre las ciudades-estados, Atenas y Esparta. Él dijo, cuando una nación, él hablaba en términos de nación, cuando una nación dominante se ve a punto de alcanzar por una nación emergente, va a ocurrir dos cosas. La nación emergente va a pretender llegar a un acuerdo pacífico con la nación hegemónica, y la nación hegemónica va a entrar en conflicto con la nación emergente porque nunca lo va a aceptar. Eso no pasa cuando hay una nación hegemónica. Pasó con la guerra del Peloponeso, como bien dice el señor Darío José, pasó con el Imperio Romano, pasó con el Imperio Persa, pasó con el Imperio Inglés, pasó con el Imperio Español y va a pasar con el Imperio Norteamericano. Y los norteamericanos van a luchar para evitar eso. Dice Susli, se acabó la venta de cupos y la descripción con la eliminación de las pruebas internas en las universidades. Muy bien. Ya aquí estamos hablando, según Susli, de política interna. Esto es una presentación de geopolítica. Yo afirmo humildemente que no existe geopolítica interna. La geopolítica es una ciencia per se entre estados, de mayor o menor potencia, eso es otra categoría. Pero está hablando Susli de política interna y yo estoy muy de acuerdo con eso, que se eliminen esas cosas. Fíjense en algo. El hijo de una amiga, de una gran amiga, de quien solamente voy a mencionar su nombre, Sonia, se graduó de ingeniero aquí en Venezuela, en una universidad privada, con mucho esfuerzo. Y para ir al acto de grado, yo soy profesor universitario, de pregrado y de posgrado, y para ir al acto académico tenía que pagar $450. El muchacho, de manera inteligente, dijo, yo prefiero utilizar estos $450 para desarrollarme yo, no para pagárselo a la universidad. Bastante que le pagó durante todo el curso de su carrera de ingeniería. Eso lo acaba de eliminar el gobierno nacional. Y yo estoy de acuerdo con eso. ¿Qué les parece? Díganme lo que quieran. Felipe Osorio. ¿Será Felipe Osorio mi compañero como profesor cuando estábamos en la Misión Cultura? Ojalá que sea. Y si no, saludo. Ángel Vázquez se ha unido. Elvia González. Saludos. Itamaraty, dice Darío José, tiene motivaciones subyacentes. Muy bien. Bien con Dios y bien con el diablo. Hipócrita. La historia demuestra que no se puede estar con Dios y con el diablo permanentemente. Vas a tener que tomar posición. Porque si no, vas a tener problemas con ambos. Itamaraty, según dice Darío José, es la Cancillería brasilera, que es una cancillería que tiene en los países latinoamericanos o de la América Meridional, tiene bastante fama, de la más, incluso tiene una universidad en sí misma. La Cancillería brasilera es una universidad, con posgrados y todo, y por eso Lula se dejó comprar cuando Lula decidió impedir que Venezuela se uniera como miembro pleno del BRICS. No lo dijo Lula da Silva, lo dijo el canciller. Y lo dijo allí, en un espacio, haciéndose responsable por la Cancillería, más que por el gobierno. Y Lula no lo objetó. ¿Qué les parece? Bueno, señores, ya son las 7:05. Susri dice, con la eliminación se elimina la discriminación, racismo y venta de cupa, correcto. Bueno, señores, yo me voy a despedir. Espero que haya sido de provecho esta presentación de geopolítica. Si hay alguno de mis maestrantes aquí, también un saludo especial para los maestrantes, tanto de la Corte
que se está graduando como la que está en curso en este momento, desde mi corazón, desde lo más profundo de mi corazón. Ya se puso el aparatico este que tengo que tocarle la cosa esta para llevarlo para acá y que la cosa no se pudo verificar. Ah, carajo, qué fastidio con esto, chicos. Ya. Bueno, muy bien. 7:05 todavía. 7:06. Bueno, muchas gracias. Espero estar el próximo lunes o durante el transcurso de la semana hacer algún video y lo cuelgo, que se dice por aquí. Le envío muchos saludos a todos los que tuvieron la deferencia de resistirme a mí hablando 1 hora de todas estas cosas. A todos los que he nombrado, por favor, espero que estén muy bien y vamos a ver si nos vemos el lunes de nuevo a las 6 de la tarde. Me despido, soy su profesor de geopolítica Ángel Rincón. El Esequibo es venezolano, Venezuela es una sola, tenemos que apoyar al gobierno nacionalista, no podemos entregar los recursos ni las personas como algunos llamados dirigentes de Venezuela, que no son dirigentes nada, quieren hacer tratos con otros países entregando el país y entregando a la gente también. Los venezolanos que están, los 252 creo que son, en la cárcel esta, en este campo de concentración que se llama el Secote, en El Salvador, que comanda el títere de Nayib Bukele, son venezolanos que Donald Trump pretende cambiar por petróleo. Es decir, la libertad de los venezolanos que están en El Salvador y de los que están en Estados Unidos pretende cambiarlo por el petróleo venezolano, regalado o cuasi regalado. Y Venezuela no puede aceptar eso. Entonces tenemos que luchar por 2 objetivos. Traernos a todos los venezolanos, los que están en El Salvador y los que están alrededor del mundo, los que se quieran venir por voluntad propia y los que no tengan cómo venirse en los aviones de los cuales dispone el gobierno, y vender el petróleo a precios justos a todo el mundo, incluyendo a los Estados Unidos. Porque nosotros no somos enemigos per se de los Estados Unidos. Nosotros somos enemigos de los gobiernos de los Estados Unidos que pretenden arrebatarnos nuestros recursos naturales, que es otra cosa. Es distinto del pueblo norteamericano. Yo tengo familia que vive en Norteamérica. Yo tengo familia que vive en Canadá y que vive en Estados Unidos y que vive en Europa. Y los amo, y si me están viendo desde aquí les mando un abrazo. Mi hermano mayor está fuera de Venezuela, a quien les mando un abrazo, desde lo más profundo de mi corazón. Quisiera que regresaran todas. Mi hija está allende nuestra frontera. Yo no me quiero poner a llorar aquí, pero tengo el corazón roto. Yo quisiera que mi hija volviera. Mi otra hija está en el cielo. Bueno, siquiera está en la paz del Señor. Yo quisiera que todos los hijos de Venezuela volvieran a Venezuela y que fuéramos felices, o la mayor suma de felicidad posible, como dijo Simón José Antonio. Bueno, señores, buenas noches. Que les vaya muy bien. Ya me pasé, ya son las 7:08. A quien crea en Dios, que Dios los bendiga. Y a quien no, también. Buenas noches. Les habló su profesor de geopolítica, Ángel Rincón.